Buenas tardes a todos. Soy Pilar Cabanas del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y voy a moderar esta mesa junto al doctor Ermengol Valles del Hospital del Mar. Antes de nada, me gustaría agradecer al comité organizador y a los patrocinadores todo el esfuerzo que han hecho para hacer posible esta reunión virtual y también agradecer a todos los asistentes su presencia una tarde de un viernes de verano como es la de hoy. La mesa que nos ocupa ahora mismo es la muerte súbita en la miocardiopatía dilatada sin infarto previo y para ello contamos con 4 excelentes ponentes que a continuación mi comoderador Ermengol Valles irá preguntando. Gracias, Pilar. Sin más dilación empezaremos con el doctor Jesús Hernández Hernández del Hospital Universitario de Salamanca, que nos va a hablar de la realidad epidemiológica el aquí y ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador por invitarme a participar en esta reunión. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar sobre la epidemiología en la cardiopatía dilatada. Bueno, pues tradicionalmente la miocardiopatía dilatada ha sido un cajón desastre donde se han incluido distintos grupos de patologías que, bueno, pues tienen muy diversos comportamientos clínicos. Se definió esta entidad como la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo en ausencia de alteraciones en las condiciones de carga y, bueno, pues después en 2016 hubo una revisión de la definición, pues sobre todo para poder dar entrada a un más amplio grupo de fenotipos y también, bueno, pues para tener en cuenta la importancia de los estadios preclínicos en los cuales todavía no existe una dilatación del ventrículo izquierdo, sin embargo, pueden aparecer distintos eventos, entre ellos eventos arrítmicos. También en esta clasificación se definió una nueva entidad como es la miocardiopatía hipokinética no dilatada y, bueno, pues si hablamos de prevalencias es difícil de determinar una prevalencia exacta y probablemente esté infraestimada bueno, pues en todas las series publicadas. Se dice que puede estar alrededor de 1 por cada 2.500 sujetos, aunque hay series en las cuales dicen que incluso es 10 veces superior. Sabemos que es una importante causa de insuficiencia cardíaca y que es la primera causa de trasplante. Alrededor del 40% de los casos, con el conocimiento actual, se le puede determinar una posible causa u origen genético. Pero todavía sigue siendo pues, un gran número en los pacientes en los cuales no tenemos clara o no conocemos cuál es su etiología. Sabemos que es más frecuente en varones y en pacientes de raza negra y una de bueno, de los problemas que nos encontramos al realizar o al intentar realizar una estratificación del pronóstico de estos pacientes es que, pues como sabemos, en esta cardiopatía están incluidos muy distintos grupos etiológicos con comportamientos muy dispares. Además, sabemos que hay un solapamiento tanto genotípico como fenotípico con otras miocardiopatías. Con la evolución actual de las técnicas de imagen, como veremos posteriormente, y con la evolución de la genética, pues cada vez conseguimos que el grupo de miocardiopatías idiopáticas sea menor. También conocemos que bueno, pues determinadas mutaciones, cuando estos pacientes están en contacto con determinados factores ambientales o factores tóxicos, como puede ser el alcohol o, bueno, o los cardiotóxicos, los quimioterápicos, pues pueden dar lugar a que desarrollen con mayor probabilidad y con evolución más rápida esta miocardiopatía dilatada. Cuando analizamos bueno, pues pacientes como por ejemplo en el Registro Europeo de Miocardiopatías, en el cual incluyen pacientes de distintos países y bueno, pues España está representada con un 13% de los pacientes, pues aún conociendo el sesgo de selección que tienen todos estos registros, pues podemos ver datos interesantes como la edad de diagnóstico de estos pacientes, que está en torno a los 49 años, y que en una cuarta parte de los pacientes se determinó un posible origen genético. También un tercio de los pacientes tenían implantado un desfibrilador, la mayoría eran pacientes en prevención primaria. Llama la atención en este registro pues todavía la baja utilización de técnicas de imagen como es la resonancia magnética y de los test genéticos, y también llama la atención en relación a la utilización en otras cardiopatías. Probablemente por el hasta ahora no se le ha dado tanto valor como en otras cardiopatías a estas dos técnicas fundamentales. En cuanto a la muerte súbita, bueno, pues conocemos que esta podría estar en torno al 15% de las muertes naturales y sabemos que es más incidente en los pacientes,
la incidencia es más alta en los pacientes que tienen una cardiopatía y más en grados más avanzados de la cardiopatía. Sin embargo, el mayor número de los eventos van a surgir en la población general en la cual no está establecida o diagnosticada ninguna cardiopatía. La incidencia es difícil de determinar y nos tenemos que basar muchas veces en registros, sobre todo de grupos forenses, en registros de autopsia, como este que les muestro aquí, que es realizado por los principales hospitales en patología forense de Australia y Nueva Zelanda y, en población por debajo de 35 años. Ellos determinan que en esta población la incidencia estaba en 1,3 casos por cada 100.000 habitantes y año. Y en otras series, en pacientes menores de 40 años se describen hasta el 8,5 por 100.000 habitantes. En esta serie en concreto, vemos que la causa más frecuente fueron las anomalías coronarias, la enfermedad coronaria. Seguido con bastante distancia el siguiente de las etiologías conocidas fue la miocardiopatía dilatada, que estaba en torno al 8% de los casos. Aquí les muestro dos series dos series españolas publicadas con 10 años de diferencia. La primera es la población de Victoria, pacientes por debajo entre 35 y 49 años, y esta más actual en pacientes con menos de 50 años realizada en Baleares. Son estudios de autopsia y en ella también podemos ver que la causa, por supuesto, más frecuente sigue siendo la cardiopatía isquémica, y en cuanto a la miocardiopatía dilatada fue encontrada en el 6,5% de esta primera serie, y en esta última más actual era en el 2% de los casos fue hallada esta cardiopatía. En este interesante subanálisis del estudio Paradigm, que dividen los pacientes entre los que tenían implantado un desfibrilador y otro grupo de pacientes en los cuales tenían criterios actuales para haber implantado un desfibrilador, sin embargo no lo tenían. Y lo que vemos en esto es que el grupo con desfibrilador en la dilatada no isquémica, como era de esperar, conseguía disminuir la muerte súbita de estos pacientes a costa de un incremento en la proporción de mortalidad debida a fallo cardíaco. En este mismo trabajo podemos ver cómo los inhibidores de la alneprilesina conseguían disminuir la muerte súbita de una forma significativa en los pacientes con cardiopatía no isquémica, y además esta reducción de la mortalidad se veía en los pacientes que eran portadores de un desfibrilador y también en los pacientes que no tenían un desfibrilador, a pesar de, como he dicho, tener criterios clínicos actuales de las guías para tenerlo implantado. También clásicamente, ha sido descrito que en pacientes con insuficiencia cardíaca y más en estadios avanzados de insuficiencia cardíaca, la causa de la muerte súbita aumentan las causas debidas a bradiarritmias graves en detrimento de un menor porcentaje de causa por arritmias ventriculares en comparación con la población en general. Si observamos el registro de DICE, podemos ver que actualmente, más o menos el implante de estos dispositivos en la patología que nos ocupa es una cuarta parte de los casos, un 25% de los pacientes se implantan por este motivo. Y en las indicaciones actuales que establecen las guías, como sabemos, la principal, lo basan casi todo en la fracción de eyección. Sobre esto también todos conocemos que tras el diagnóstico inicial de los pacientes y cuando se inicia el tratamiento médico, menos de una tercera parte de los pacientes en el seguimiento a los 6 meses que inicialmente cumplían criterios para implante de DAI, a los 6 meses menos de la tercera parte los mantienen. Pero diciendo esto, también es importante conocer datos como el que nos muestra este registro italiano de más de 900 pacientes, en el cual, en pacientes de nuevo diagnóstico que se inicia tratamiento médico, tenían un 2% de mortalidad precoz en los primeros meses tras el inicio del tratamiento, siendo la mayoría de los casos de este 2% en los primeros 3 meses. Un dato que tenemos que también tener en consideración. Aquí les muestro en esta tabla de abajo los principales estudios clínicos en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, y para mostrar cómo se ha reducido la incidencia, esto es incidencia de muerte súbita en el grupo control, en el grupo no tratado con desfibrilador, desde
desde los estudios previos a estudios actuales, más actuales, como puede ser el DANIS. Esta mejoría pronóstica la podemos observar también en los grandes estudios randomizados, como los que muestra aquí, que son estudios de miocardiopatía dilatada, tanto isquémica como no isquémica. También vemos esta evolución hacia una menor muerte súbita. Lo vemos, por un lado, en los grandes randomizados, y también esta misma tendencia y este mismo se observa en las series, como esta que les muestro aquí, de la miocardiopatía dilatada, un pacientes únicamente no isquémicos, y cómo se ha reducido la incidencia de muerte súbita. Esta mejoría en el pronóstico pues, ha sido debida principalmente a la optimización del tratamiento, tanto el tratamiento farmacológico, según nos hemos ido dando cuenta de la importancia que tiene el tratamiento médico, y lo hemos ido optimizando, como medidas no farmacológicas, como pueden ser el implante de dispositivos, además de un diagnóstico precoz y un seguimiento individualizado. En esta diapositiva, bueno, pues podemos ver un resumen de cómo ha ido la evolución histórica de las miocardiopatías y de la miocardiopatía dilatada, según se han ido desarrollando nuevas técnicas, y desarrollando las técnicas, principalmente técnicas de imagen, como sobre todo la resonancia magnética. Se ha podido realizar una mejor clasificación morfofuncional, con una mejor caracterización del sustrato, que va a ser fundamental a la hora de poder estratificar el riesgo, como veremos en presentaciones posteriores, y con el avance de las técnicas en genética hemos podido clasificar a los pacientes de acuerdo a las mutaciones que estos presentan, y esto, como vamos a ver, está totalmente relacionado con el riesgo que van a tener los pacientes, tanto riesgo arrítmico como de otras patologías en la evolución. En el momento actual en que estamos con técnicas de Big Data y de la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es una reclasificación de estas cardiopatías, intentando crear pues, grupos más homogéneos en cuanto a su comportamiento clínico. Y esto es lo que se muestra en este trabajo publicado recientemente, en el cual este grupo pues, lo que hace es subclasificar los pacientes, agruparlos en distintos subgrupos, llamados fenogrupos, que tenemos aquí representados, y los agrupan estos 4 fenogrupos, los cuales juntan pacientes con características clínicas homogéneas. Esto nos va a dar que pues vamos a tener un grupo de pacientes con un comportamiento y una evolución más predecible, y en los cuales vamos a poder realizar un tratamiento más personalizado y adelantarnos a los posibles eventos. Y simplemente, pues a modo de conclusión, como hemos visto y sabemos, la miocardiopatía dilatada es un grupo etiológico muy heterogéneo. En él, la genética y las pruebas de imagen son 2 piedras angulares para mejorar la precisión diagnóstica, la estratificación y el tratamiento dirigido. Las nuevas técnicas de Big Data y Machine Learning pues van a conseguir mejorar en todos estos aspectos. Y, como hemos visto, pues la evolución del conocimiento de la enfermedad y del tratamiento pues nos ha llevado a mejorar y disminuir la incidencia de muerte súbita y de mortalidad global. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante, muy buena charla. Querría recordar a todo el mundo, a la audiencia, que pueden empezar a preguntar en el chat, que al final de todo haremos las preguntas y los ponentes van a poder responder. Gracias, Jesús. Ahora vamos a hablar con Juan Jiménez Jaimez, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en Granada, que nos va a deleitar con la charla La genética en clave clínica. Hola, ¿se oye? Ahora, es que he tenido un pequeño problema, perdón. Buenas tardes. Adelante, Juan. No está la presentación, ¿no? ¿O no la veo yo? Buenas, esta no es mi presentación. Si pudiéramos... ahora, perdón, que ha habido un pequeño problemilla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Como decía Pilar, es un viernes por la tarde asistiendo a esta charla. Gracias a la organización. Yo voy a dar unas pinceladas clínicas sobre la importancia de la genética en la miocardiopatía dilatada no isquémica. Bien, voy a intentar apoyarlo en casos clínicos y no extenderme y dar los mensajes clave.
Vamos a ver si quiere. Bien, empiezo con un caso clínico de un varón de 40 años que tiene ya algún tiempo, tiene unos años. No estaba la genética tan instaurada ni tan metida de lleno en el abordaje o en la práctica clínica de la miocardiopatía y la muerte súbita, ¿no? Este señor debuta con insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular y con una disfunción ventricular moderada, clase funcional 3, y como vemos tiene un trastorno de la conducción. En algún holter se ven arritmias ventriculares y una historia familiar cargada de muerte súbita. Este caso, como digo, es de hace algunos años y, bueno, pues prácticamente la genética no tenía ningún protagonismo en el abordaje de las miocardiopatías. Este paciente se implantó un marcapasos resincronizador que a la larga o a la postre veremos que fue una decisión errónea debido a que tenía ya varios de los factores de riesgo de muerte súbita de portador de la mutación que finalmente tuvo. Este paciente se implantó, como digo, un DAR sincronizado, pero sin embargo era portador de una mutación en la alamina. Esto era, como digo, mucho antes de haberse instaurado la genética o de haberse metido de lleno en el manejo de las consultas de cardiopatías familiares y en la estratificación del riesgo de muerte súbita. Este paciente, lamentablemente, con su resincronizador puesto, que lo podemos ver aquí, porque este corazón nos llegó desde el Instituto de Medicina Legal debido a que sufrió una muerte súbita, era portador de una mutación tipo truncamiento en la alamina. Bien, ahora resulta que tenemos varios portadores y, como veis, la historia familiar cargada de trasplantes, muerte súbita cardíaca e implantes de desfibriladores. Ya desde 2008 sabemos, e incluso previamente sabemos, que los portadores de mutación en lamina, que fue quizá el gen paradigmático con el cual cambió un poco la mentalidad de la miocardiopatía no isquémica y nos hizo reflexionar sobre la necesidad de profundizar en la base genética que hace que esta enfermedad, clásicamente, como ha dicho Jesús, muy heterogénea, la tengamos que homogeneizar en pequeños grupos. Y nos hizo pensar que eran subtipos de miocardiopatía dilatada de alto riesgo. Entonces se establecieron 4 factores de riesgo, de los cuales nuestro paciente tenía todos, que es mutación tipo truncamiento, presencia de taquicardia ventricular no sostenida, el ser varón y el tener una disfunción ventricular leve, que es donde cambia el paradigma de la atención de la muerte súbita. Se nos siguen escapando lamentablemente muchos de estos pacientes, y la genética puede ser una herramienta para reducir ese porcentaje de pacientes que se nos están escapando. Y esto lo sabemos, como digo, desde 2003 han surgido numerosos estudios en los que vemos que los portadores de mutación en lamina respecto a miocardiopatías dilatadas de otro origen tienen una presentación en torno a los 30 o 40 años mucho más fulminante que otros subtipos y, sobre todo, en relación al riesgo arrítmico. El modo de muerte, como vemos en esta diapositiva, entre los 40 y los 60 años, predominantemente es muerte súbita, claramente diferente, y esto hizo que se instaurase la estratificación del riesgo en la aminopatía en la guía de práctica clínica de muerte súbita de 2015. Yo creo que esto todos lo conocemos con un nivel de evidencia 2A, que es bastante aceptable. Cuando un paciente tiene 2 o más de estos factores de riesgo que ya he mencionado, el paciente es candidato a un desfibrilador, aunque no tenga una disfunción ventricular severa. Se establece como punto de corte ese 45%, que seguimos sabiendo que es un poco arbitrario, porque estamos hablando de una enfermedad genética que el SER47, SER43 no cambia el sustrato, ni la fisiopatología molecular que predispone al alto riesgo arrítmico, que aún todavía es un poquito desconocido el mecanismo, porque no solo la alamina, sino filamina, RBM20, como ahora iremos viendo, generan una mayor prevalencia o proporción de muerte súbita cardíaca. Pero la realidad y el hecho es que estos pacientes con mutaciones de riesgo se mueren súbitamente mucho más que aquellos pacientes con genotipo negativo o con otros genotipos de mejor perfil, tipo, por ejemplo, pues la titina o las proteínas sarcoméricas. Bien, además la genética no solo nos ayuda a estratificar el riesgo. Este es mi primer caso clínico, que es un caso desgraciado, porque es un caso que se nos escapó entre las manos, ¿no? La genética no solo sirve para estratificar el riesgo, sino que muchas veces tenemos clasificados pacientes como miocardiopatías de un origen, enólica, o estos son 2 trabajos españoles muy potentes en revistas muy importantes, el JACC y Circulation, en el que demostraron que miocardiopatía aparentemente de otra causa, que clásicamente no le habíamos dado mucho valor porque es una causa teóricamente reversible, enólica o bien aquella por tratamiento de cáncer, quimioterápico, finalmente tenían debajo un subtipo genético que muchas de las veces era titina, pero que pudiera ser una miocardiopatía de riesgo. Estamos clasificando una miocardiopatía como una cosa cuando en realidad es otra, ¿no? Bien, ¿cuál es la base genética celular de la miocardiopatía dilatada? Esto es una imagen de una célula miocárdica en la que en negrita, o están sombreados como veis, los genes que se han relacionado en mayor o menor medida con miocardiopatía dilatada. Como he dicho, el clásico es la lamina. La lamina es una proteína de la membrana nuclear, pero, y ahora veremos, y en la figura de la derecha podemos ver muchos de los genes clásicamente relacionados con miocardiopatía ritmogénica, la ritmogénica clásica derecha, ahora estamos descubriendo que realmente son miocardiopatías ritmogénicas biventriculares.
Y algunos de estos pacientes, algunos de las mismas familias en los que ya hay un caso de displasia derecha clásica, eran clasificados de dilatada idiopática, cuando debajo puede haber uno de estos genes que yo he seleccionado con la flechita, aquellos en los que hay una contundencia mayor de un riesgo arrítmico significativo, un riesgo arrítmico que exclusivamente por la genética nos podría hacer tomar una decisión de implantar un desfibrilador. Luego, por supuesto, están surgiendo otras proteínas y hay información muy escasa en algunos de estos genes, como por ejemplo el RBM20, que lo estamos conociendo poco a poco y que estamos a la espera de un gran registro internacional para que nos dé un poquito de luz acerca de su comportamiento clínico y arrítmico, ¿no? Sin duda, la estrella, después de la lamina, en la que un grupo español, este es un trabajo, dos trabajos de grupos en los que hemos participado en muchos centros españoles, en los que la filamina C, mutaciones tipo truncamiento, causan una miocardiopatía ritmogénica izquierda barra dilatada, clásicamente clasificada como dilatada de alto riesgo arrítmico, y que se ve que la fracción de eyección, si bien, por supuesto, como veis en este trabajo del JAMA de 2021 que se ha publicado hace muy poquito, por supuesto que la FEBI deprimida implica un peor pronóstico arrítmico, vemos que cuando diferenciamos entre grupos disfunción ligera, ligera moderada o disfunción severa, la ligera moderada tiene un comportamiento arrítmico similar a la disfunción severa, recordándonos aquello de la lamina y que probablemente esto se va a ir instaurando en la práctica clínica. Por supuesto, lamina y filamina son las dos más conocidas. La desmoplaquina, clásicamente, al ser un gen que interacciona, es una proteína de anclaje entre el citoesqueleto y la membrana celular, se había clasificado como causa clásica de miocardiopatía ritmogénica derecha de toda la vida. Estamos viendo que la proporción de afectación del ventrículo izquierdo, fibrosis subepicárdica y alta tasa de arritmias ventriculares, y esto es un trabajo de otro grupo español, es cada vez más patente, con lo cual la desmoplaquina pasa a engrosar esa lista de genes en las que el riesgo arrítmico parece, aunque no hay un registro muy amplio como lo puede haber en la filamina o en la lamina, parece también significativo. Otro caso clínico, he dicho que iba a traer 3 casos clínicos para intentar trasladar la importancia de la genética. Este es un chico de 40 años que acude con un ritmo nodal un poquito extraño, una CPK elevada y una miocardiopatía dilatada con una gran cardiomegalia, pero una disfunción que no pasa de ser ligera o a lo sumo moderado. ¿Qué le ponemos a este chico que tiene un ritmo nodal y necesita estimulación porque tiene síntomas de incompetencia cronotropa? En base a la guía de práctica clínica, que no la voy a resumir, este paciente sería como el primero que he puesto. Es un paciente que es candidato a un marcapasos resincronizador. Nosotros ya hemos aprendido, y este caso fue unos cuantos años después del primero, hicimos una historia familiar y un estudio profundo en el que vimos que había arritmias ventriculares y había una enfermedad neuromuscular de base en la que había una mutación en la hemerina, un gen bastante desconocido, que se hereda de forma ligada a la X. Claro, esto nos pilla de sorpresa, por supuesto, es la única familia que tenemos con hemerina, que es otra proteína muy similar a la lamina. La lamina y la hemerina causan la distrofia de Emery-Dreifuss. Cuando nos vamos a la guía, con un nivel de recomendación 2B, nos dicen que si necesita estimulación, pues que casi mejor sea un desfibrilador directamente en vez de un marcapasos. Pero esto sin ningún nivel de evidencia, con muy poca evidencia y con muy poca recomendación en la fuerza, ¿no? Nosotros decidimos, por fortuna, ponerle un desfibrilador bicameral y al año de implantar el desfibrilador el paciente iba a tener una muerte súbita. Este no se nos escapó entre las manos, por suerte, y fue la genética la que nos ayudó a que este caso no acabara en una muerte súbita como el primero que he puesto, ¿no? Esto es una diapositiva resumen de la última guía de arritmogénica en las que ya no solo la lamina está cobrando mucho valor para la estratificación de riesgo de muerte súbita. Por supuesto, la lamina sigue siendo el primer punto de partida cuando vemos una miocardiopatía de este tipo, pero no se nos pueden olvidar algunos de los que ya he mencionado y que en esta guía nos salen algunos, ¿no? Lamina, filamina, desmoplaquina, TEMEN43, que es una enfermedad muy extraña, causa la displasia, extraña me refiero a poco prevalente, de la displasia arritmogénica tipo 5, en la que en el varón presenta un comportamiento prácticamente mortal por muerte súbita arrítmica antes de los 40 años. El fosfolamban, que es muy infrecuente, la desmina, que tampoco hay registro internacional, y este que acabo de poner yo, el caso clínico, la hemerina. En la guía tan solo tenemos incluido la filamina C y el fosfolamban, y por supuesto la lamina, pero yo creo que cuando nos encontramos a un paciente con una miocardiopatía familiar, y ahora pondremos una diapositiva resumen de cuándo sospechar una miocardiopatía familiar en un paciente con miocardiopatía dilatada, cuáles son los red flags, las banderas rojas que nos deben hacer pensar que puede haber algo de esto debajo. Yo creo que esto tiene mucho valor para ayudar a la clínica y a la imagen a tomar la decisión de si implantamos o no un desfibrilador. Y por último, el último caso clínico que traigo, que es un poquito más, hipótesis o hilo del cual tirar o planteamiento de futuro, podemos dirigir la terapia gracias a la genética de base. Por supuesto que actualmente estamos dirigiendo, como ya he mencionado, el implante del desfibrilador. En vez de marcapasos, poner un desfibrilador. Pero existen terapias específicas. Habrá terapias específicas en el futuro. ¿Tendremos algún día la tan ansiada terapia génica? Ya tenemos, por ejemplo, en amiloidosis por transtibretina, terapia para silenciar el ARN. ¿Llegará la terapia génica a la miocardiopatía? Puede ser, por supuesto.
aunque yo creo que en la práctica clínica actualmente existen ensayos clínicos de bloqueantes o bloqueadores de las vías patogénicas, por ejemplo, en la mina, que hay grupos españoles que están participando en una nueva molécula para bloquear la expresión fenotípica, pero este es un caso muy sencillo y muy espectacular también en nuestra corte, en la que hay una miocardiopatía familiar con numerosos antecedentes, muerte súbita, implantes, disfunción ventricular, que tiene una mutación en canal de sodio con aumento de la ganancia del canal y causa una extrasistolia ventricular pleomórfica, que es la que ocasiona la disfunción ventricular por taquimiopatía. Esto se estudió en un JAC del año 2012, hace ya bastante tiempo, en el que se ve que el aumento de la función del canal genera unos potenciales precoces y una extrasistolia que provoca la taquimiopatía. Bloquear esta corriente de sodio, algo que nunca haríamos con un bloqueante 1C de canal de sodio, que sabemos que no es tóxico, como la amiodarona, que también bloquea sodio, pero puede ser tóxico, podría revertir la ectopia ventricular y la miocardiopatía dilatada. Esto fue lo que nosotros hicimos y conseguimos de una miocardiopatía dilatada con disfunción severa, en los dos, en la madre y en el hijo, regresar completamente, primero con amiodarona y luego con flecainida, la función ventricular y el porcentaje de extrasistolia. Esto es un ejemplo de cómo la genética nos puede ayudar a dirigir la terapia y revertir una situación. Por supuesto, es bastante excepcional, pero yo creo que la genética ha venido para quedarse y para ayudar al clínico en la toma inicial de decisiones, no solo en dispositivos, sino probablemente también farmacológicamente. Bien, como decía, ¿cuándo sospechamos que una miocardiopatía dilatada pueda ser de origen genético, puede haber un componente familiar? Yo lo resumiría en esta diapositiva. Un paciente en el que hay una miocardiopatía dilatada y hay otros antecedentes, recordemos nuestro primer caso clínico, el que a nosotros se nos escapó entre las manos, de muerte en familiar directo menor de 35 años. Por supuesto, también trasplante cardíaco. Yo creo que son preguntas obligadas que deben estar en el checklist cuando nos enfrentamos a un paciente con miocardiopatía dilatada. Elevación persistente de la CPK, como nuestro segundo paciente de hoy, o síntomas de miopatía esquelética, pacientes con dificultad para la deambulación o dificultad para la movilidad. Paciente con miocardiopatía dilatada y signos de miocardiopatía ritmogénica, como es la inversión de la onda T en todas las precordiales o la onda épsilon, que sabemos que es un criterio mayor de displasia. Esos pacientes que necesitan estimulación a edad joven, pacientes con menos de 50 años, hay un estudio en marcha, el doctor García Pavía de Puerta de Hierro, en el que está haciendo un screening genético y a buen seguro nos va a ocurrir, como con la miocardiopatía tóxica, miocardiopatía alcohólica, que vamos a encontrar que un buen subgrupo de esos pacientes era finalmente una mutación, ¿no? Y aquella miocardiopatía, miocarditis, antecedentes familiares de periparto, también hay que levantar la sospecha de que pueda haber una mutación familiar de base. Sí, por último, por resumir, en qué nos puede ayudar el estudio familiar y genético, nos beneficia, como hemos dicho, el diagnóstico para identificar casos en familiares, estratificación de riesgo, porque existen, como sabemos, mutaciones que tienen un especial riesgo arrítmico, nos puede ayudar a dirigir terapia y, por último, por supuesto, a día de hoy, el beneficio fundamental de la genética de la miocardiopatía, detectar otros casos ocultos y tratar a tiempo para prevenir el desarrollo de la miocardiopatía dilatada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Fantástica presentación, como siempre. Vamos a pasar al siguiente ponente, vamos un poquito justos de tiempo. Va a hablar ahora el doctor Andrea Di Marco, del Hospital Universitario de Bellvitge, acerca de lo importante de las técnicas de imagen. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y gracias a los moderadores y al Comité del Congreso para invitarme. Bueno, el tema de la muerte súbita, de la estratificación de riesgo de la muerte súbita en la dilatada no isquémica es un problema clínico importante porque la estratificación que tenemos actualmente es subóptima, básicamente basada en la FEVI mayor o menor de 35%. Esto no nos permite identificar ni el grupo de pacientes de mayor riesgo ni el grupo de pacientes realmente de bajo riesgo. Si miramos, por ejemplo, el estudio Danish, basado en la FEVI menor de 35%, la incidencia acumulada de muerte súbita prevenible o evitable con el DAI a los 5 años fue del 3,9%, que corresponde a una incidencia anual del 0,7%. Y estos, en teoría, eran los pacientes de alto riesgo, pero vemos que en realidad no tienen como conjunto un alto riesgo de muerte súbita arrítmica. En cambio, otros estudios observacionales han mostrado que algunos subgrupos de pacientes con FEVI incluso superior al 35% pueden tener un riesgo de muerte súbita de arritmias ventriculares bastante alto. Entonces, un buen predictor para mejorar la estratificación de riesgo de muerte súbita debería ser obtenible mediante una técnica fácilmente estandarizable y reproducible. Debería idealmente estar relacionado con el sustrato de las arritmias ventriculares.
debería ser un predictor independiente y potente de arritmias ventriculares sostenidas o muerte súbita confirmada en múltiples estudios, y debería ser un predictor específico de arritmias ventriculares versus, digamos, muerte por insuficiencia cardíaca o otras causas de muerte en pacientes con dilatada no isquémica. Y yo creo que a día de hoy la fibrosis miocárdica localizada, analizada mediante real tetraide de gadolinio, sí que cumple gran parte de estas características. Nosotros hace unos años intentamos resumir un poco la evidencia que había hasta entonces, en 2017, con un metaanálisis que incluyó 29 estudios, casi 3.000 pacientes, en el que analizamos como endpoint la muerte súbita, las arritmias ventriculares sostenidas y las terapias apropiadas del DAI. Y vimos que realmente el real tetraide de gadolinio era un predictor potente de estos eventos arrítmicos con un odds ratio de 4,3, que es una ratio realmente significativa, alta. Pero es que desde entonces, y sobre todo en el último año, han aparecido varios estudios en cohortes multicéntricas grandes que han confirmado que realmente el real tetraide de gadolinio es un predictor independiente de muerte súbita de arritmias ventriculares. Estamos hablando de más de 5.000 pacientes en todos esos estudios, y son bastante, digamos, en línea todos los estudios en identificar el real tardío como un predictor independiente de muerte súbita, y en identificar que el real tardío ayuda, es más específico y tiene una asociación más fuerte con la muerte súbita y con las arritmias ventriculares que con la mortalidad global o la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Lo único que no quedaba del todo, digamos, acorde entre los estudios es identificar aquellos criterios o características de real tardío que puedan, digamos, identificar pacientes de máximo riesgo. Cada estudio, digamos, ha identificado un tipo de características diferente. Yo me centraré, digamos, en el estudio que publicamos nosotros hace muy poco en el JACC, porque es evidentemente el estudio que conozco mejor y que puedo dar datos más de primera mano. Es un estudio observacional de cohorte en el cual han participado 2 centros y en el que incluimos pacientes consecutivos con dilatada no isquémica que tuvieran una resonancia magnética cardíaca y que no hubiesen tenido arritmias ventriculares sostenidas o parada cardíaca recuperada como debut de la miocardiopatía. El endpoint primario era un endpoint combinado que incluía arritmias ventriculares sostenidas, terapias apropiadas del DAI, parada cardíaca recuperada y muerte súbita. Incluimos 1.165 pacientes, de los cuales el 42% tenían real tetraide de gadolinio, la edad mediana eran 58 años, la FEV mediana 39%, y el seguimiento mediano de 36 meses. Los pacientes con real tetraide de gadolinio eran más frecuentemente hombres, tenían peor clase funcional, peor FEV, peor volúmenes y con más frecuencia tenían implantación de un DAI, tanto en prevención primaria como en secundaria. Durante el seguimiento, los pacientes con real tetraide de gadolinio tuvieron significativamente más eventos arrítmicos comparados con los que no tenían real tardío, 14% versus 1%, y pudimos identificar algunas características como el real tardío epicárdico, el real tardío transmural o el real tardío presente tanto en el septum como en la pared libre como características que determinaban un riesgo aumentado de eventos arrítmicos. Además, nos pareció que pudiera ser útil y mejorar la estratificación, clasificar los pacientes en 3 grupos de FEV, menor del 20%, 21-35% y más de 35%, nos permitía obtener un valor predictivo con una RLC superior que la simple clasificación en mayor o menor del 35%. Cuando hicimos en esta corte la regresión de Cox, vimos que en toda la corte la FEV y real tetraide de gadolinio eran los únicos predictores independientes del endpoint primario, y el real tetraide tenía una hazard ratio de casi 10. Y luego, cuando analizamos los 3 grupos divididos por la FEV, vimos que el único predictor independiente del endpoint arrítmico era el real tetraide de gadolinio, con una hazard ratio que iba creciendo hasta los casi 12 puntos de los pacientes con FEV mayor de 35%.
Entonces, combinando los 3 estratos de FEVI, menor del 20%, 21-35 y mayor del 35%, y la presencia o ausencia de Realte tardío, pudimos identificar grupos, 6 grupos que progresivamente tenían un riesgo aumentado de arritmias ventriculares. Y en concreto, nos pareció interesante comparar el grupo de pacientes sin Realte tardío, pero con FEVI entre 21 y 35%, y los pacientes con Realte tardío y FEVI mayor al 35%. Y vemos que en las curvas de Kaplan-Meier, la primera en arriba, los pacientes con Realte tardío y FEVI por encima del 35 tenían más eventos arrítmicos que los sin Realte tardío y con FEVI 21-35. Y luego, si analizábamos por esas características de alto riesgo de Realte tardío, pues veíamos que solo los pacientes con un Realte tardío de alto riesgo y FEVI superior al 35% eran los que tenían un riesgo arrítmico aumentado, significativamente aumentado respecto a los pacientes sin Realte tardío con FEVI 21-35%. Para intentar, digamos, dar un mensaje clínico más claro y más sencillo, los 6, 7 grupos, digamos, identificados en base a la presencia de Realte tardío y la FEVI, los agrupamos en 3 categorías: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Riesgo bajo, con una tasa anual de eventos del 0,2%, serían los pacientes con FEVI mayor al 20% y ausencia de Realte tardío gadolinio. Riesgo intermedio, con tasa anual de eventos del 2,4%, serían los pacientes sin Realte tardío con FEVI menor del 20% o con Realte tardío y FEVI superior al 35%, distinguiendo luego en riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto según la presencia o ausencia del Realte tardío de alto riesgo. Y luego riesgo alto serían con tasa anual de eventos del 7,2%, los pacientes con Realte tardío y FEVI menor o igual al 35%. Y a la derecha vemos las curvas de Kaplan-Meier de cómo se, digamos, separaban las curvas. Este algoritmo mostraba un valor predictivo bueno, con un estadístico CDR de 0,8 y un área debajo de la curva ROC de 0,82, significativamente superiores a, digamos, la estratificación basada en la FEVI mayor o menor del 35%. Importante, yo creo, destacar que este algoritmo clínico nos permitía identificar un grupo de pacientes con riesgo realmente bajo, que son este grupo azul, digamos, que tenía un riesgo de eventos total a 3 años del 5% y representaba el 54% de la población, mientras que si nosotros utilizamos la FEVI con punto de corte en 35%, nuestro grupo de bajo riesgo en realidad tiene el 24% de los eventos arrítmicos, o sea, un evento de cada 4 ocurren en el supuesto grupo de bajo riesgo. Y aquí a la derecha vemos las comparaciones de las curvas ROC, y donde podemos ver la superioridad del algoritmo respecto a la FEVI con cutoff 35%, y también podemos ver cómo el punto de corte ideal para identificar los pacientes en riesgo arrítmico sería a partir de riesgo mayor o igual a intermedio alto, que es el que tiene el índice de Yoden más alto. Sí, entonces hay otros estudios observacionales que también han mostrado, para reforzar este concepto, que en pacientes con dilatación no isquémica el DAI en prevención primaria disminuye la mortalidad, o sea, asociaba menor mortalidad tan solo en los pacientes que tenían Realte tardío de gadolinio. Y en el grupo de pacientes con candidatos a TRC, igualmente hemos visto en estudios siempre observacionales que había menor mortalidad con TRC-D, con el desfibrilador, tan solo en los pacientes que tenían Realte tardío de gadolinio. Y en otro estudio español también hemos visto que los eventos arrítmicos en pacientes con TRC no dependían tanto de la respuesta o no a la TRC cuanto de la presencia de cicatriz. Por lo tanto, un paciente que era respondedor pero que tenía cicatriz seguía teniendo un riesgo arrítmico a pesar de haber respuesto a la TRC, mientras que un paciente sin cicatriz que no era respondedor tenía un riesgo arrítmico bajo. Entonces, esto también nos debería hacer pensar, ¿no?, que la TRCP igual no solo es una terapia para pacientes con edad avanzada, con más comorbilidades, o sea, pacientes que tienen un alto riesgo de muerte no súbita, sino que podría ser interesante también para pacientes sin Realte tardío de gadolinio, o sea, pacientes que tienen un bajo riesgo arrítmico y también una alta probabilidad de respuesta a la TRC.
Y finalmente, el realce tardío de gadolinio tiene varias limitaciones, no es cuantitativo, no detecta la fibrosis difusa y es muy específico para TV monomorfa sostenida, pero un poco menos para TV polimórfica o fibrilación ventricular. Por lo tanto, existen otros posibles predictores que se están evaluando mediante resonancia magnética, el mapeo T1, el volumen extracelular, que permiten ver la fibrosis difusa y son cuantitativos, pero de momento existen pocos estudios con el endpoint de las arritmias ventriculares y tendremos que ver si realmente tienen un valor añadido respecto al realce tardío de gadolinio. Entonces, para concluir, yo creo que realmente el realce tardío de gadolinio ha mostrado una asociación fuerte, independiente y específica con las arritmias ventriculares y la muerte súbita en estudios observacionales que hoy en día han incluido más de 8.000 pacientes. El realce tardío de gadolinio tiene un alto valor predictivo negativo, especialmente en pacientes con FEV superior al 20%. Si no tienen realce tardío, es muy poco probable que hagan arritmias ventriculares durante el seguimiento. De momento no hay acuerdo sobre las características del realce tardío que se puedan asociar con un riesgo máximo y nosotros hemos propuesto un algoritmo sencillo que integrando la FEV y el realce tardío parece ser superior a la FEV con cutoff del 35%, aunque falte, por supuesto, validación externa de este algoritmo. Entonces, a nivel clínico, visto el bajo riesgo arrítmico que tienen, es bastante improbable que los pacientes sin realce tardío y con FEV 21-35% se puedan beneficiar de un DAI en prevención primaria. En cambio, es posible que los pacientes con FEV mayor del 35% y realce tardío con características de alto riesgo sí se puedan beneficiar de un DAI en prevención primaria. Los pacientes con miocardiopatía dilatada sin realce tardío de gadolinio, que tengan una indicación de resincronización, yo creo que podrían ser realmente buenos candidatos a TRCP. Y creo que estamos en un punto en el que hay muchos estudios observacionales que apoyan esta técnica para la estratificación de riesgo y creo que valdría la pena que se hagan ensayos clínicos randomizados de DAI en prevención primaria utilizando el realce tardío de gadolinio como un criterio de inclusión y de estratificación de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Excelente trabajo que además seguro que va a ser una referencia. Animo al público, a la audiencia, que dentro de poco abriremos el chat por si quieren ir preguntando más. Y la última ponencia que la va a dar la doctora Concha Alonso del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y es cuándo implantar un DAI y cuándo no. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la atención a los que están conectados a estas horas y en un fin de semana de verano, como decíamos. Y gracias también por la invitación a participar con un tema tan interesante, pero que tengo que decir que verdaderamente no sabía muy bien cómo abordarlo, ¿no? Porque decir cuándo implantar un DAI y cuándo no. Y yo creo que mis compañeros me han ayudado ahora porque se ve claramente que eso es una tarea muy difícil. Entonces yo miraba la primera diapositiva cuando me lo mandaron en el comité de organización del congreso y pensaba, esto no es una frase taxativa, ¿no? Es decir, cuándo implantar un DAI y cuándo no. Sino que me di cuenta que había unos puntos suspensivos, ¿no? Y los puntos suspensivos son un poco provocadores. Yo miré en la RAE exactamente cómo se utilizan los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos tienen varias utilidades, se utilizan de varias formas, pero yo cogí estas dos. Se pueden utilizar para señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por conocido o sobreentendido por el interlocutor. Es decir, cuándo implantar un DAI, pausa, se da por entendido y cuándo no. Si se da por entendido que todos conocemos las guías de práctica clínica y yo no voy a perder ni un minuto en recordarles porque es un rollo ir sobre las guías que todo el mundo conoce. Y la otra utilización es, y esta me parece mucho más provocativa, es para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspense. Esto es provocador porque es que vamos a empezar a dudar ahora de lo que dicen, por ejemplo, las guías de práctica clínica. Pues yo creo que hay dudas y estas dudas se han expresado no ya ahora, hace poco, sino que fíjense que en el año 2013 ya hay un artículo muy bueno de Europace que dice que habla sobre la necesidad de modificar cómo seleccionamos a los pacientes con una miocardiopatía dilatada no isquémica para
estratificar el riesgo de muerte súbita, que esa estratificación tendría que ser personalizada, ya lo han dicho también mis compañeros, y que sobre todo el riesgo arrítmico va mucho más allá todavía de la fracción de eyección. Por lo tanto, ahí se expresa ya la duda. Y dudar de las guías, ¿no? Cuando las guías aglutinan la evidencia, pues la verdad es que resulta un poco así, digamos que atrevido. Pero si vamos a la evidencia de los ensayos clínicos, nos tenemos que retrotraer a los años, al inicio de los 2000, vemos que todos los estudios que se hicieron en aquel entonces, ninguno mostraba un beneficio del DAI. El Sudden Cardiac Death in Heart Failure, que fue un poco, digamos, el estudio que hizo despuntar las actuales recomendaciones de las guías de práctica clínica, parecía que sí era favorable al DAI, pero cuando se analizan los pacientes con miocardiopatia isquémica tampoco sale. Y después tenemos el DANISH, que todos saben que el DANISH, pues con digamos, los parámetros que utilizamos actualmente, que están en las guías, pues también salió que el desfibrilador, digamos, que no aportaba beneficio en mortalidad global, ¿no? Así que se planteaba la duda, y la duda sigue cuando tú miras los estudios randomizados, que ves que no salen, pero todos los metaanálisis que vienen después te dicen que sí, que globalmente el desfibrilador en los pacientes con dilatada no isquémica aporta beneficio. Fíjense, después del DANISH sale un metaanálisis en enero, en febrero, en marzo, o sea, como una, digamos, una reacción al DANISH, ¿no? Y en algunos de estos metaanálisis dicen, cuidado, que la mortalidad, o sea, el beneficio neto en mortalidad solo se ve en los pacientes que no están en tratamiento médico óptimo. Por lo tanto, la duda de si sí o si no. Pero la duda ya estaba planteada y los profesionales, yo creo que todos dudamos un poco de si lo estábamos haciendo bien, ¿no? De hecho, hubo una encuesta después del DANISH en la Sociedad Europea que dice, ¿usted va a cambiar su actitud en cómo va a manejar a los pacientes en prevención primaria después del DANISH? Y fíjense que casi el 50% dice, sí, yo voy a cambiar y voy a ser más restrictivo, no voy a implantar tantos desfibriladores como antes. Y luego hay un 30 y pico % que dice, no, yo necesito más evidencia y necesito como mínimo que esto se plasme de alguna forma en las guías de práctica clínica. Bueno, pues los que necesitan que se plasme en las guías de práctica clínica, aún no tenemos las nuevas, pero sí que hay un update del año 2019 que dice ya que se abre a considerar que puedes no implantar un DAI en un paciente no isquémico que tenga más de 70 años, que tenga una clase funcional avanzada y que le vaya a quedar o que tenga comorbilidades que vayan a limitar, digamos, su esperanza de vida. Por lo tanto, ahí tienen dónde agarrarse si quieren no implantar desfibriladores. Pero ¿de dónde viene la evidencia? Porque ahora Andrea Di Marco invitaba a que se hagan más estudios, ¿no?, con el desfibrilador. La evidencia no viene de los estudios del desfibrilador, sino de los estudios con fármacos, que han mostrado cómo ha disminuido la incidencia de muerte súbita en todos estos años. Fíjense, o sea, ahora la incidencia se calcula como 1% pacientes año aproximadamente. Y esto está refrendado en otro artículo que también estratifica la población en décadas, ¿no?, como la muerte súbita ha disminuido pues, de una forma muy, muy importante. Pero no solo la muerte súbita, a mí esta gráfica me encanta porque a la vez que hemos mejorado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, han disminuido todas las mortalidades de origen cardiovascular. Hay menos mortalidad cardiovascular, menos muerte súbita, menos trasplantes, menos dispositivos de asistencia ventricular. Todo ha mejorado con el tratamiento médico. O sea que la nueva evidencia viene de estudios randomizados con fármacos, no con desfibriladores, y también de registros de nuestra vida del día a día, ¿no?, donde hemos visto en algunos registros observacionales como, por ejemplo, si ya nos ponemos a utilizar la resincro con DAI o sin DAI, los pacientes no tienen más muerte súbita unos que otros, sino que la mortalidad puede ser de otra causa o de otro origen. Un poco, digamos, el dibujo sería este. Hemos conseguido disminuir la mortalidad cardiovascular y los pacientes se mueren de otra cosa, de mortalidad que puede ser no cardiovascular, que es más importante. Y entonces, en todo este magma de mortalidad no cardiovascular, pues encontrar qué paciente se va a beneficiar del dispositivo, el desfibrilador, que es un pequeño porcentaje, muy pequeño, pues es una tarea muy compleja porque hay que identificar esos pacientes porque no sabemos qué es lo que te confiere el riesgo arrítmico, o
estamos en ello, estudiándolo, y luego vamos a ver qué cantidad de riesgo estamos dispuestos a asumir nosotros, ¿no? Y es una tarea difícil porque, primero, ya nos ha hablado el doctor Hernández de que en la miocardiopatía dilatada no isquémica se mete causas que pueden ser, digamos, algunas reversibles, otras no, unas que parecen reversibles pero luego tienen una base genética. Es complicado, ¿no? Y realmente lo que parece lo lógico es que hay que valorar no solamente la fracción de eyección, sino que hay que valorar muchas más cosas. Ha habido 3 charlas maravillosas sobre genética, sobre resonancia, sobre muchas cosas que hay que valorar, sobre la historia clínica, que es una cosa fundamental, y yo no voy a dar mucha más novedad de lo que han dado mis compañeros. En la genética ya nos ha explicado el doctor Jiménez muy bien, con casos clínicos, y yo creo que lo que más está ahora, más, digamos, que hemos adaptado más a nuestro día a día, es sobre todo la resonancia, ¿no? Y la resonancia pues nos habla de fibrosis, que puede ser un sustrato que podemos entender que da lugar a arritmias, igual que en el paciente isquémico lo da la cicatriz, por ejemplo, del infarto, ¿no? Pero en fibrosis, cuánta, cómo, dónde, se han hecho muchos estudios que van arrojando luz a todo esto. El doctor Di Marco ha propuesto un algoritmo para estratificar el riesgo que probablemente nos ayudará a aquellos pacientes, como le ha dicho, que tienen gadolinio negativo, a pesar de que tienen baja fracción de eyección, a lo mejor no los tenemos que implantar, y a pacientes que tienen reducción de gadolinio, que no tienen fracción de eyección baja y que a lo mejor sí que se van a beneficiar de un desfibrilador. Pero en el medio nos ha metido, Andrea, esto de la fracción del 20%, que si ya teníamos bastante con el 35%, ahora también hay que aprenderse lo del 20, más que el 20, menos que el 20, yo qué sé, ¿no? Es complejo y es muy difícil afinar en la estratificación de riesgo de estos pacientes. Luego, desde el punto de vista eléctrico, se habla que sí del voltaje de la onda T, etcétera. Esto no lo tenemos disponible en el día a día. Sí tenemos disponible el electro, ¿no? Y también el estudio electrofisiológico, que puede ser efectivo o nos puede ayudar puntualmente. Yo les pongo este electro, que es el electro del último paciente que implantamos un desfibrilador por una dilatada no isquémica. El paciente hizo una TV, él fue por palpitaciones, con una TV a 200 por minuto, y efectivamente, pues cuando tú ya ves esto, ¿no? Pero esto me vale para apuntar también el hecho de que la valoración es una cosa dinámica, la estratificación del riesgo, es una cosa estática. Este paciente, por ejemplo, pues como vino con una TV ya más o menos estaba claro, pero yo me planteo, el día anterior o la semana anterior, si lo hubiéramos visto cualquiera de nosotros en la consulta, pues es un paciente que tenía una fracción de eyección entre el 45 y el 50%. No tenía signos de insuficiencia cardíaca, no estaba en tratamiento médico óptimo. No tenía nada en la resonancia, ni gadolinio, ni T1 mapping, ni T2 mapping, ni nada, nada. Y entonces a este paciente, evidentemente, lo hubiéramos considerado de bajo riesgo. Y aquí es donde la genética probablemente nos puede ayudar a dar luz a estos pacientes, y quiero decir también la historia clínica, porque si uno indaga en la historia clínica, pues en este caso nosotros en este paciente vimos que era un paciente que tenía ya antecedentes de una hermana con miocardiopatía y un primo que se había muerto súbitamente. Por lo tanto, siempre yo quiero romper una lanza aquí, aparte de todas estas técnicas, de la historia clínica, que es una cosa que tenemos muy a mano todos y que una historia clínica bien hecha pues puede orientar mucho. En todo esto es muy difícil, es muy difícil decir a quién implantar y a quién no, pero es evidente que la importancia es prevenir la muerte súbita y a ver qué pacientes se van a beneficiar, pero no podemos hacerlo así pretendiendo que solamente un parámetro nos ayude, ¿no? Y hay que hacerlo de forma que sea efectiva, eficiente y que sea útil y que beneficie al paciente, porque implantar un DAI a un paciente que no vaya a tener nunca una terapia, pues también supone un riesgo, que de esto podríamos hablar largo y tendido. Y luego lo de las cifras, ¿no? Las cifras, esta diapositiva creo voy a empezar a leerla por abajo, ¿no? Sabemos que con el tratamiento médico óptimo, el 37% o más de los pacientes pueden hacer remodelado inverso, o sea, pueden mejorar la fracción de eyección, pueden perder ese riesgo, veremos la genética y la resonancia, ¿no? Sabemos que las terapias apropiadas son muy infrecuentes. Actualmente en nuestro día a día vemos que pocas veces el paciente tiene una terapia apropiada. Y sabemos que la muerte súbita es menos de un 1% al año en estos pacientes, más o menos, ¿no? Entonces, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues
depende de para quién, ¿no? Porque yo creo que hay otro factor, que es un factor emocional, que no podemos dejar de lado. Ya lo decía Dave Callans, que es un americano de Filadelfia, cuando yo estuve allí, que decía, la expectativa, o que dice, la expectativa y la capacidad de tolerar el riesgo también es una cosa muy importante. Es decir, porque ¿qué riesgo estamos dispuestos a tolerar? Esto también hay que tenerlo presente. Nadie quiere que se le muera un paciente, obviamente, ¿no? Entonces, yo ya no, para no alargarme, ya que haya lugar a la discusión, la conclusión es que el implante de un DAI en pacientes con miocardiopatía no isquémica, basado en las guías actuales que tenemos de práctica clínica, ha demostrado que la mayoría de los pacientes no se benefician del dispositivo, ¿no? Entonces, no existe un parámetro que en sí mismo haya mostrado de forma robusta que se puedan identificar a los pacientes que se van a beneficiar de un DAI. Y por lo tanto, tenemos que olvidarnos de solo una cosa, sino que tenemos que argumentar con muchas cosas, ¿no? Con muchos parámetros que pueden ser mucho más útiles a la hora de identificar a esos pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Y la decisión de implantar un DAI siempre es muy difícil y yo creo que debe hacerse de una forma muy personalizada, porque cada paciente pues tiene su historia y puede ser diferente. Nada más, esto es todo. No os lo he dejado muy claro, ¿no? Muchas gracias, Conchi. Muchas gracias a todos los ponentes por estas fantásticas presentaciones. Y no sé si hay alguna pregunta en el chat, vamos a comprobar aquí. No, de momento parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, si os parece, yo tenía una pregunta para el doctor Andrea Di Marco. Primero, antes de nada, felicitarte por la excelente presentación que has hecho. El tema del realce tardío de la resonancia es fundamental para estratificar el riesgo, complementando a la FEBI, como bien nos contabas. Y quería preguntarte, en ese fantástico trabajo que habéis hecho vosotros, ¿cómo habéis cuantificado el realce tardío? Porque no sé si lo has mencionado o no, pero ponía sobre todo en el algoritmo que si realce o no, ¿cómo ha sido? ¿Pues porcentaje de masa miocárdica, por localización? Hola, bueno, muchas gracias por tus comentarios. A ver, nosotros la cuantificación de realce se ha hecho de forma semi-cuantitativa, o sea, por números de segmentos afectados. No creemos mucho en el análisis cuantitativo de realce tardío, que es una técnica de por sí, pues esto, como mucho semi-cuantitativa. Y lo que es la extensión del realce tardío, o sea, el número de segmentos afectados, no ha salido como un predictor fuerte de eventos. También hemos mirado, pues esto, la localización, que si epicardio, que si transmural, que si midwall septal, que si midwall septal y midwall también en pared libre, y esto sí que ha salido, ¿no? Con las características que comentaba antes como un predictor. Y entonces, bueno, hay otros estudios que han mirado el tema de la cuantificación, por ejemplo, un estudio que comentaba yo de Guarici, que sí que han visto que más de 3 segmentos a ellos les salía como un predictor, pero, por ejemplo, en otros estudios, uno reciente que ha sido en Circulation, que el primer autor es Clem, también hablaban de la cuantificación, pero luego cuando te ponías el punto de corte óptimo era 2% de la masa miocárdica, con lo cual, claro, 2% es nada, o sea, quiero decir que te dice que lo importante aquí yo creo que es, o sea, lo primero de todo es tener o no tener. Y si no tienes, a priori, ¿no? Relativamente bajo riesgo. Si luego tienes, allí yo creo que definir entre los que tienen más riesgo, todavía no hay pleno acuerdo entre los diferentes estudios. Y hay que trabajar más en ello y seguramente... A ver, yo he hablado de lo que me tocaba de realce tardío, pero yo creo que luego la combinación ideal es realce tardío y genética, ¿no? Evidentemente, ¿no? Combinando estas dos informaciones, yo creo que realmente puedes tener un valor añadido, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Y hablando de genética, otra pregunta para el doctor Juan Jiménez. Nos comentabas que, bueno, hay muchas variantes genéticas que son claramente asociadas a mal pronóstico, riesgo de muerte súbita, como por ejemplo la lámina A, esa mutación. Yo quería preguntarte, en pacientes que tienen una familia con esa mutación, nos comentabas antes que el tema de la FEBI, pues a veces se establece un punto de corte así arbitrario de 45%, pero si tienes un familiar con una miocardiopatía dilatada que tiene esa misma mutación
con FEBI conservada, pongamos 50%, tampoco no muy bollante. ¿Cuál sería vuestra estrategia a seguir en estos casos? ¿Hacéis un seguimiento clínico a ver si deteriora un poquito más la FEBI o abrís un poquito la mano y decís, le vamos a poner el DAI porque tiene antecedentes familiares, pues por ejemplo una muerte súbita familiar, conocemos que tiene la mutación, el ventrículo está dilatado? ¿Qué harías en ese caso? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, es muy pertinente, ¿no? Realmente, como ha dicho Andrea, hay que individualizar. Aquí no tenemos ensayos clínicos que nos digan que hay que hacer obligatoriamente nivel de recomendación 1A, una estrategia, ¿no? Como has visto en la guía de práctica clínica tiene, pues si hay TVN sostenidas, si es un varón, si la FEBI arbitrariamente está en un 45. Pero luego hay mutaciones, por ejemplo, en TEMEN 43, que sabes que siendo un varón la probabilidad de tener una arritmia ventricular es muy alta. Exclusivamente por la mutación podríamos llegar a implantar un DAI. El caso que me pone una lamina, por ejemplo, el hijo de este paciente nuestro, un chico de 8 años, puede hacer un seguimiento. Yo creo que aquí las pruebas de imagen tienen mucho que decir. Si el paciente no tenía realce y de pronto a los 22 años empieza a aparecer realce y coincide con que aumenta la densidad de extrasistolia ventricular, pues a lo mejor es el momento de implantar en desfilado. Yo creo que hay que intentar anticiparse al debut de la enfermedad, que con relativa frecuencia es la muerte súbita, ¿no? Creo que la imagen, no solo el realce, sino a lo mejor las técnicas de deformación miocárdica y más allá de la FEBI, tienen mucho que decir ahí. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que estamos mal de tiempo, que nos comentan como para seguir la discusión, o sea que muchísimas gracias a todos los ponentes por participar en esta mesa tan interesante. Enhorabuena por las presentaciones y siento que nos hayamos quedado tan justos con la discusión que habría otras preguntas más interesantes que comentar entre todos, pero el tiempo es el tiempo, o sea que muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.